Bueno, seguimos con esta clase diferida complementaria, Gobierno Morales Bermúdez, parte 2. Esta es la parte 2 de la clase complementaria sobre el Gobierno Morales Bermúdez. Nos habíamos quedado en el paro nacional del 77, que fue muy fuerte. O sea, porque en ese momento los militares se dan cuenta de que, a diferencia de lo que pasaba con Velasco, el apoyo popular no hay. Velasco sí tenía mucho apoyo popular, pero es evidente que 2 años después del golpe de Morales Bermúdez, el pueblo ya no apoya a las Fuerzas Armadas. Es más, el pueblo se opone firmemente al gobierno militar. Hay una oposición muy fuerte de la mayoría popular, eso está clarísimo, quedó evidenciado en el paro, sale demasiada gente a las calles, el clima de tensión social es demasiado grande. Finalmente Morales Bermúdez, después del paro, decide reunirse con los líderes de los partidos políticos, y negocia el retorno a la democracia. Y lo hace. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Comienza un proceso que es el retorno a la democracia, la transición política, que se le da el nombre de transferencia. Transferencia a la democracia, se entiende, ¿no? Transferencia del gobierno militar a un gobierno democrático. Se negocia que va a ser en 2 etapas. Una primera etapa entre el 78 y el 79, con una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Y una segunda etapa que son las elecciones del año 80, ya para elegir un nuevo presidente. En la primera etapa es bien importante porque, primero, los resultados de las elecciones para elegir a la Asamblea Constituyente. Más o menos es como que el Perú se parte en tres, ¿no? El partido aprista tiene una votación alta, también lo tiene el Partido Popular Cristiano, partido de derecha, obtiene una votación bastante interesante, casi la cuarta parte de los votos, y los partidos de izquierda también obtienen una votación alta, ¿no? Entonces, más o menos entre estos tres grupos, entre esos tres sectores, se va a dividir la asamblea. ¿Qué pasa con Acción Popular? El partido que ha formado el AUNDE decide no participar en la asamblea constituyente. Repito, Acción Popular no participa en la asamblea constituyente, ¿no? ¿Por qué? Porque el AUNDE todavía estaba impedido de regresar al Perú. Le habían dado un golpe de estado en el año 68 y todavía no podía regresar al Perú. No lo dejaban regresar al Perú, estaba deportado, estaba en el extranjero, en el exilio. Y Acción Popular dice que solo participaría en esas elecciones si es que lo dejan regresar a Belaúnde. Y como la respuesta del gobierno militar fue no lo dejaron regresar a Belaúnde, pues Acción Popular, en protesta, no participa del proceso de la Asamblea Constituyente. Bueno, básicamente los votos de Acción Popular se van al PPC, al Partido Popular Cristiano. Eso es lo que sucede. Los partidos de izquierda sacan como más de un tercio de los votos, y eso está bastante bien, ¿no? Desde una perspectiva de izquierda, o sea, es un éxito electoral rotundo. Pero hay un problema, van divididos. Son como alrededor de 10 partidos. Entonces, sí, son muchos, pero están fragmentados. Entonces, es un problema. Además no tienen experiencia política parlamentaria. Tienen experiencia en las calles, como agitadores, como sindicalistas. Eso es una cosa, es una aptitud política importante. Pero otra cosa es la aptitud política de ser parlamentario. O sea, es una cosa la protesta y otra cosa es negociar. E incluso yo iría más lejos. Una cosa es protestar y otra cosa es proponer. Y la izquierda no tiene experiencia en lo segundo, en proponer y en negociar. Tiene mucha experiencia protestando, pero le falta lo otro. Entonces, ¿quiénes sacan adelante la Asamblea Constituyente? Básicamente una negociación. Yo no diría que fue una alianza, porque no, repito, esto no fue una alianza. Fue una negociación entre el APRA y el PPC. Entre ellos juntos sumaban más de la mitad de los votos, juntos entre el APRA y el PPC, y negocian los artículos de la Constitución del 79. Aya de la Torre, líder histórico del APRA, fue presidente de esta Asamblea Constituyente. Aya de la Torre fue presidente de la Asamblea Constituyente. Aquí hay una imagen del día de la inauguración de la Asamblea Constituyente. Este es el único cargo político público, quiero decir, en el Estado peruano que Aya de la Torre consiguió en su vida. Toda su vida se buscó ser presidente de la República, no lo consiguió. El año 79 fallece, antes de las elecciones del 80. Y bueno, esto es el único cargo público electoral que mediante elecciones logró conseguir. Y llegó a ser elegido presidente de la Asamblea Constituyente. Gracias al voto preferencial, él obtuvo la más alta votación.
una votación altísima, ¿no? El APRA tuvo la más alta votación a nivel de partidos, y a nivel de voto preferencial, de lejos, Saavedra de la Torre tuvo la más alta votación. Por lo tanto, fue el presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la Constitución del 79 va a marcar las nuevas reglas del juego. Primero que nada, recoge los logros sociales que se han conseguido con Velasco. O sea, recoge los logros sociales que se han conseguido con Velasco y recoge también algo interesante y es importante. Aceptar la nueva realidad, que el Perú después de Velasco ya no es el mismo. Es una nueva carta magna para los nuevos tiempos. Ya no es el Perú de la oligarquía, de los hacendados, de la servidumbre indígena. No. Ya no hay ese Perú. Entonces se necesita una nueva carta magna, una nueva constitución, un nuevo marco jurídico para la nueva realidad. La ley se tiene que adaptar a la realidad. Repito, la ley se tiene que adaptar a la realidad. Y esta constitución lo hizo. Primero que nada, bueno, da mucho más apertura democrática que las anteriores constituciones. Las anteriores constituciones tenían una serie de trampas en su manera de ser redactada para eventualmente excluir de las elecciones al APRA y a todos los partidos de izquierda, a los comunistas y a los socialistas, etcétera. Había una serie de trampas jurídicas para excluirlos en caso el gobernante de turno lo requiriera, ¿no? Había una serie de trampas jurídicas. Se decía que había democracia, pero era bien tramposa la ley. Esta constitución da todas las garantías democráticas. O sea, aquí ya no hay trampas. O sea, si eres un partido legal, político, legal y pacífico, pues vas a poder participar. Obviamente tienes que cumplir otros requisitos, ¿no? Los requisitos que exige la ley electoral, el número mínimo de firmas, qué sé yo. Pero hay amplias libertades. También hay libertad de sindicalización, libertad para los sindicatos. Este es un primer punto súper importante. La calidad democrática se eleva. Otro segundo punto muy importante es el voto a los analfabetos. ¿Qué es decir el voto a los indígenas? Porque la inmensa mayoría de analfabetos son indígenas. Son personas que tienen como lengua materna una lengua indígena, el quechua, el aymara, o a veces una lengua amazónica, o a veces una lengua amazónica, y son excluidos del voto, eran excluidos del voto, diciéndose que eran analfabetos. En realidad no es que fueran exactamente analfabetos, es que no dominaban bien el castellano. Y no tenían por qué dominarlo, porque su lengua original no es el castellano. El voto solo para alfabetos era un mecanismo antiguo para excluir a los indígenas. Era un mecanismo de exclusión. A partir del 79, la mayoría de la población indígena ya va a poder votar, ¿no? Por supuesto, se ratifica el voto a la mujer también, obviamente. El voto a la mujer ya está desde el año 56, eso sí, sigue. Luego, se establece un régimen más presidencialista. ¿Qué quiero decir con esto? En los años 60, Belaúnde había tenido muy difícil el gobierno porque el Congreso no lo dejaba gobernar y él no podía disolver al Congreso. O sea, legalmente había mecanismos, pero era muy difícil. Esta nueva constitución le da más poder al presidente y menos al Congreso para que en caso que haya un Congreso opositor, el presidente pueda gobernar tranquilo, ¿no? Esa era la idea. Y por último, estoy resaltando otro punto, son muchos más en realidad. Hay otro punto importante y es que se le recortan las atribuciones a las Fuerzas Armadas, ¿no? Perú es un país con una larga historia de golpes militares. Esta constitución lo que quiere es darle más poder a los civiles. La idea de esta constitución es que nunca más haya un golpe de Estado nuevamente en el Perú, ¿no? Esa es la idea. Ese es el propósito. Se quiere fortalecer el poder civil y se dan una serie de mecanismos para que las Fuerzas Armadas ya no se consideren garantes de la ley como se consideraban antes, y ese era el pretexto para dar golpes de Estado. Pretexto, digo, ojo, igual los golpes de Estado siempre fueron ilegales, siempre han sido ilegales, pero tenían antes un pretexto, ¿no? Ahora ya no lo van a tener. ¿Algo que decir más de la Constitución? Sí, una cosa más. La actual Constitución, la del 93, en realidad se parece mucho a la del 79. Donde cambia es básicamente en el capítulo económico. O sea, todo lo que es la política económica, sí, ahí hay un cambio, pero bueno, y en política internacional, porque la Constitución del 79 pone énfasis en que el Perú es parte de un proyecto de integración latinoamericana,
La Constitución 79 establece que el Perú es parte de un proyecto latinoamericanista. Salvo estos dos puntos que no digo que no sean importantes, lo son, en general, más allá de esto, y sin dejar de reconocer su importancia, la Constitución del 93 es casi similar a la del 79. Por lo demás es similar. Por lo demás se parece mucho, ¿no? Se parece mucho. Quiero decir que la Constitución que actualmente tenemos tiene su base en el 79, ¿no? En esta Constitución. Porque si ustedes leen, aquí tenga curiosidad pueden leerla, está en internet, la Constitución anterior, que era la del 33, se van a dar cuenta que el cambio es pero inmenso, inmenso. La Constitución del 33 ya parece prehistórica el día de hoy. El 79 no. Podríamos regresar incluso a esa Constitución y la verdad que el Perú no se vendría abajo. Es una Constitución que todavía es bastante interesante para analizar, ¿no? Y tiene mucha vigencia, en mucho tiene vigencia esta Constitución. Es una Constitución realmente moderna, pues. Es realmente moderna. La del 33 fue la última Constitución, digamos, de un Perú oligárquico. Un Perú oligárquico, semifeudal, con muchos rezagos premoderno, una Constitución pensada con una mentalidad muy atrasada, ¿no es cierto? Esta Constitución 79 es una Constitución moderna de verdad, realmente moderna. La primera que tenemos, ¿no? Luego viene el proceso electoral del año 80, una vez que se firma la Constitución, y en estas elecciones sucede algo curioso, lo voy a poner aquí, que es elegido Belaúnde. A Belaúnde le han dado un golpe de Estado en el año 68, y ahora los militares devuelven el poder a los civiles y vuelve Belaúnde, lo cual es un poco, bueno, lo dejo a su análisis, piénselo, denle vueltas a esa idea, que tiene Belaúnde que después del golpe regresa con éxito. También regresa al Perú, ¿no? Ustedes se preguntarán, yo les he dicho hace un rato que Belaúnde no participa en el proceso electoral del 78 para elegir a los asambleístas constituyentes porque Acción Popular no quiere participar porque a Belaúnde no lo dejan regresar al Perú, los militares. Bueno, la Asamblea Constituyente, una vez instalada, dispone que Belaúnde puede regresar al Perú. Porque la Asamblea Constituyente tiene algunas facultades legislativas. No es un Congreso legislativo pleno, porque no da leyes para el día a día como cualquier Congreso, más bien hace una Constitución para el futuro, pero tiene algunas facultades, como por ejemplo dar indultos, amnistías, habeas corpus, cosas así. Y en medio de esas facultades le permite el retorno la Asamblea Constituyente, ojo, no el gobierno militar, a Belaúnde. Bueno, Morales Bermúdez podría haber dicho que no por segunda vez, pero ya era demasiado, hubiera sido muy escandaloso, hubiera sido demasiado escandaloso, ya estaba de salida, ya se estaba yendo, no quería más problemas. Lo deja regresar a Belaúnde, y Belaúnde puede hacer campaña electoral y gana. Para el año 80 ya había muerto Aya de la Torre muere un año antes, el 79, muere Aya de la Torre, y el gran rival de Belaúnde es Armando Villanueva. Armando Villanueva, el candidato del APRA, es el gran rival. Belaúnde le gana de una manera abrumadora que nadie se lo esperaba. Belaúnde sacó 45% y Villanueva del APRA sacó 28%. 45-28 ganó Belaúnde. Y la izquierda, ¿qué pasa con la izquierda? Se presenta totalmente dividida y bueno, no le va bien en estas elecciones. Le va muy mal, de hecho. Le va bastante mal en las elecciones del 80. Y otro punto importante que ya lo hemos visto en la sesión de conflicto armado interno, el día mismo de las elecciones es el primer atentado terrorista de Sendero Luminoso en el pueblito de Chuschi. Chuschi es un pueblito de Ayacucho donde Sendero hace su primer atentado y lo hace el mismo día de las elecciones. Está claro que Sendero se opone a la vía electoral y que quiere llegar al poder por las armas, ¿no? Ese es el mensaje, que las elecciones no sirven y que lo que quieren hacer es una revolución. Eso está clarísimo, ¿no? Y ese es el mensaje. Por eso escogen el día de las elecciones para hacer su primer atentado y con eso comenzar su sublevación, ¿no? Con esto hemos finalizado esta clase complementaria diferida. Gracias por escucharme. Estoy atento a cualquier pregunta al foro. Pueden escribirme. Si hay algo más personal, pueden escribirme al mail. Aquí estoy. Muchas gracias.